La dificultad que tiene Lazarillo es medio parecida a la dificultad que tiene Quijote, que el lenguaje está un poco lejos de nosotros, ¿sí? Porque pasaron 500 años, nos guste o no nos guste. Entonces, entender la sociedad de la época, el vocabulario de la época, las construcciones gramaticales de la época, por ahí nos cuesta, ¿sí? A nosotros. Y más que, con toda honestidad, no tenemos el hábito ya de sentarnos y leer mucho. Ayer estaba leyendo con los chicos de primero un cuento policial, el de Sherlock Holmes, que tiene hace 5 o 6 páginas, y un nene me dice, yo ya lo leí, ¿y te gustó? Era largo, profe, son 5 páginas. Pero bueno, el hecho es que no tenemos el hábito de sentarnos y leer 5 páginas corridas. Entonces, vamos a charlar un ratito, es una introducción, ¿sí? Les voy a contar un poquito sobre la novela picaresca. Lazarillo es anterior históricamente, cronológicamente a Quijote, es de 1554 Lazarillo, y tiene algunas particularidades esta obra. Por ejemplo, que no se sabe quién es el autor, pero no se sabe quién es el autor en una época donde los autores ya firman sus obras, porque que no sepamos quién es el autor del Cantar de Mio Cid, que es una obra medieval, no sé si se acuerdan de cuando vimos Historia del Arte, que decíamos que en la Edad Media los artistas no firmaban sus obras porque consideraban que era una especie de ofrenda a Dios, ¿no? El artista era casi como que colectivo, ¿no? Entre todos hacemos una catedral. El artista, el juglar, por ejemplo, que creó el Cantar de Mio Cid, era un juglar culto, pero probablemente, como tiene tradición oral, era de un arte callejero. Entonces no existía el hábito de firmar tu obra, de ponerle, esto lo hizo fulanito. Recién en el Renacimiento vemos que ya hay un orgullo por la obra propia, ¿no? 1554, estamos en pleno Renacimiento, ya casi del lado del Barroco, y tenemos una obra como Lazarillo, que no tiene firma. ¿Por qué no tiene firma? Y es el día de hoy que no se tiene certeza sobre quién es el autor. Se cree que fue Diego Hurtado de Mendoza. Se cree, es la última teoría que he leído sobre el particular. ¿Por qué este tipo no firma la obra? Bueno, hay un motivo, creo que lo menciona el video que les dejé. Hay un motivo y es un motivo importante. Esta obra, la vida del Lazarillo de Tormes, estuvo prohibida por la Santa Inquisición durante bastante tiempo. Estaba en el índice de los libros prohibidos. Entonces, si el autor revelaba su verdadera identidad, era probable que terminara en la hoguera. Era un buen motivo para no firmar la obra, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de tan pecaminoso Lazarillo de Tormes? ¿Que acaso es una exhibición, dice malas palabras? No. ¿Acaso contiene hechicerías? No. ¿Sexo explícito? No, para nada, nada de todo eso. Pero sí tiene una crítica muy ácida a la Iglesia y a la sociedad de la época. Y si nosotros pensamos que venimos de la Edad Media, en que el orden social es una copia del orden divino y que la Iglesia rige todas las actividades del ser humano, tirarse en contra de la Iglesia o hacer una crítica de la Iglesia está no solo mal visto, sino que te puede llevar a la hoguera de verdad. Así que ese es un buen motivo por el cual el autor de Lazarillo permaneció anónimo. Se publicó la obra en varias ciudades con poco tiempo de diferencia. Se logra percibir algunas diferencias entre una edición y la otra, pero no son en un plazo de 5 años o menos, inclusive hay 2 o 3 ediciones que se han conservado hasta ahora de Lazarillo. Bueno, ¿y de qué trata Lazarillo? Bueno, es... cuando uno logra entender la trama y el vocabulario y las estructuras gramaticales y las metáforas que usa, los chistes que hace, es una obra muy interesante y muy graciosa inclusive, y les voy a explicar por qué. El subgénero, o sea, bueno, subgénero narrativo, pero el subgénero es novela picaresca. ¿Sí? Es un subgénero que se pone de moda en esta época. ¿Y cuáles son las... A partir del archivo voy a compartir la pantalla, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Traducido al francés, al inglés, al holandés, al alemán, al italiano, ¿sí? Importante,
novela picaresca de gran importancia en la literatura española del siglo de oro. Bueno, características. ¿Qué tiene este tipo de novela para que la consideremos novela picaresca? Bien, la primera característica es que el protagonista es un pícaro. ¿Qué significa que sea un pícaro? Piensen que nosotros venimos de la Edad Media en que teníamos la nobleza y la gente que trabajaba la tierra, ¿sí? Además, bueno, los artesanos, pero tenemos los nobles y los pobres, y punto, no había nada más. Pero después, con las cruzadas, el nacimiento de las ciudades, la burguesía, hay mucha gente pobre que se muda a las ciudades. ¿A hacer qué? A hacer lo que pueda. Apaguen, ciérrenme el micrófono, chicos, porque que se me hace ruido. Entonces, venimos de las novelas de caballerías en que idealizamos a los personajes y de repente nos encontramos con la clase social baja, ¿sí? Y tenemos un contrapunto al ideal caballeresco. ¿Qué significa? Que por un lado tenemos novelas de caballerías en que todo es perfecto, el personaje es perfecto, y como contrapartida tenemos la novela picaresca en que el protagonista es alguien de la clase social más baja, es un pícaro. ¿Qué significa que sea un pícaro? Suele ser una novela de iniciación. ¿Qué significa iniciación? Es la historia de un personaje desde que es chico hasta que se convierte en adulto. A eso le llamamos novela de iniciación. Entonces, el protagonista de la picaresca suele ser un niño o un jovencito que tiene estas características. Su línea de conducta está marcado por el engaño, la astucia, el ardid y la trampa ingeniosa. Entonces, decir que es un pícaro, decimos que es, en la jerga criolla porteña diríamos que es medio atorrante y que se las rebusca, ¿sí? Que hace trampas, que es la viveza criolla, le llamaríamos nosotros, ¿sí? Hoy en día. O sea que engañar, hacer trampa ingeniosamente, ¿con qué finalidad? Para poder sobrevivir. Vive al margen de los códigos de honra propios de las clases altas de la sociedad. No sé si se acuerdan que en algún momento nosotros dijimos que era para los españoles, bueno, ya desde la antigüedad clásica, el honor es más importante que la vida. Para un español el honor, la buena fama, es más importante que sobrevivir. Lo vamos a ver en Lazarillo, en el Tratado Tercero, vamos a ver a un noble que se muere de hambre, pero prefiere conservar la imagen, ¿no? La imagen de honor. En cambio, el pícaro vive al margen de estos códigos. Le importa tres belines el honor, literalmente. El honor no le importa. Su mayor bien es la libertad, ¿sí? De repente se aburre de dónde está, se manda a mudar, se va a otro lado. Una libertad condicionada por su ascendencia, de quién es hijo, ¿no? O sea, la historia pasada, su propio pasado lo condena, ¿sí? O sea, es libre pero hasta cierto punto. Una libertad condicionada por su ascendencia, sus ascendientes, sus antepasados, ¿no? Que el protagonista relata al lector para que comprenda su norma de vida, para que comprenda con qué códigos se maneja, que su norma de vida está condicionada o determinada por quién él es, por sus antepasados, ¿sí? Está condicionado por su nivel social. Es pobre, nació pobre, sus padres normalmente son gente que ya hacía trampa para sobrevivir, y entonces él te cuenta su historia para justificarse un poco de por qué él es como es, ¿sí? Tírenme alguna señal de vida, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, genial. Sí, profe. Bueno, segunda característica, carácter autobiográfico. No significa que el autor haya vivido esto, sino que cuenta en primera persona, ¿sí? ¿Y cómo lo cuenta? Cuenta sus propias aventuras, empezando por su genealogía. O sea, cuenta esto que hemos nombrado recién, de los condicionamientos sociales, ¿sí? De que está condicionado por su pasado. Bueno, por eso empieza contándote su pasado, su genealogía. ¿Saben lo que es la genealogía, no? El árbol genealógico. Te lo cuenta para que vos entiendas, ¿sí? Es lo más antagónico a la historia del caballero. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de Quijote y las novelas de caballerías, que el caballero andante solía ser hijo de reyes, solía ser noble. Entonces también las novelas de caballerías cuentan, ¿sí? La genealogía para demostrar cuán alto es el héroe, ¿no? Bueno, en este caso
hace lo mismo, pero para demostrar lo contrario. Es lo más antagónico a la estirpe del caballero, ¿sí? Lo más antagónico a las caballerías. La forma autobiográfica estará en función de la orientación de, y esto es importante, crítica social. Por eso les decía que el libro estuvo prohibido, ¿no? Que ejercerá la novela picaresca, al proyectar el autor su personalidad sobre un personaje ficticio. ¿No llegó? Esto le permite exponer con mayor libertad sus propias ideas. O sea, el que escribió esta obra, en caso de que haya sido Diego Hurtado de Mendoza, no era alguien de clase social baja, era alguien educado, ¿sí? Era alguien formado, pero no podía contarlo como una... O sea, trata de evadir un poco este asunto de la Inquisición, no, o sea, poniéndolo en primera persona, o sea, no puede contarlo desde la clase social alta, lo cuenta como si él fuera de la clase social baja. Dicho sea de paso, hay una serie en Netflix que se llama... Ay, no me sale ahora, ya me voy a acordar. Es una serie española que trata, es algo de la historia. O sea, es una serie de ficción en la que el Ministerio del Tiempo estaba. El Ministerio del Tiempo. Hay un ministerio del gobierno en España que viaja al pasado para ordenar la historia. Y hay uno de los episodios que viajan al siglo XVI y conocen a Lázaro de Tormes, a Lazarillo, el personaje del Lazarillo. Es interesante. Una vez que leíste Lazarillo, verlo te aporta, digamos, algo. Pero bueno, nada, es una serie por si alguien tiene ganas. Viajan a obras literarias, pero inclusive viajan al Quijote, se encuentran con Lope de Vega, ¿sí? Muchos personajes del siglo de oro español. Bueno, nada, al margen. ¿Cómo era el nombre propio de la serie? El Ministerio del Tiempo. Yo vi 2 episodios nomás. Pero yo porque soy así, porque una vez que me engancho con algo, lo hago carne y después me amargo con los personajes y todo eso. Entonces no lo seguí mirando. Pero es interesante porque, bueno, visita a los autores y se encuentran en esos viajes por el tiempo con los personajes y con los autores que nosotros estamos leyendo. Bien, tercera, una doble temporalidad. ¿Qué significa? Que la historia no está contada toda en pasado ni toda en presente, ¿sí? El pícaro aparece en la novela desde una doble perspectiva, como autor y como actor, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando él te cuenta como autor, te cuenta en presente, ¿sí? Desde el presente mira hacia el pasado. Pero te cuenta desde el presente algo del pasado que él ya sabe, o sea que él es como una especie de narrador omnisciente. ¿Saben lo que es el narrador omnisciente, no? Un narrador que sabe todo. Él es narrador de su propio pasado. Entonces hay cosas que te las dice en presente y hay cosas que te las cuenta en pasado. Porque es como si yo les estuviera contando la historia de mi vida. Entonces, en presente les digo, bueno, te voy a contar esto, y lo hago por este motivo, pero cuando yo empiezo el relato, empiezo el relato en pasado, ¿sí? Cuando relato en pasado. 4, estructura abierta. ¿Qué significa la estructura abierta? Significa que él nos cuenta diferentes aventuras, ¿sí? Y estas aventuras lo único que tienen en común es el personaje, el protagonista. Entonces, al punto que él nos cuenta 6 aventuras, pues son 7 tratados, en 6 o 7, bueno, nos cuenta 7 aventuras que podrían ser 8, 10, 12, 15, 25, sin importar. Entonces no es que cierra, o sea, que la historia está cerrada, sino que el final es más o menos abierto, ¿sí? O sea, que te cuenta aventuras y podría contarte más aventuras, ¿sí? Podrían continuarse. No hay nada que lo impida porque las distintas aventuras no tienen entre sí más trabazón argumental que la que da el protagonista. O sea, una aventura con la siguiente son como episodios, ¿sí? Ni siquiera como los episodios de una serie, porque en la serie tenés una especie de línea que se va retomando en la siguiente. Mi familia está mirando ahora, ¿cómo se llama la que están mirando? La serie que están mirando ustedes ahora, Blacklist. Blacklist. Yo la escucho desde el living porque no me siento a mirarla por ahí, pero yo sé todo lo que está pasando. Y entonces entiendo que hay una trama que se sigue en todos los capítulos, pero en cada episodio hay una especie de historia cerrada en sí misma. Bueno, en este caso, en esta serie de aventuras de la novela picaresca,
Lo único que tenemos en común es que el protagonista es el mismo en todos los episodios, ¿sí? Y que los episodios son uno a continuación del otro en cuanto a cronología. Pero no es que la historia del primer tratado se continúa en el segundo tratado. De hecho, las podríamos leer en diferente orden, del tratado 2 al tratado 6, y daría lo mismo. 5. Carácter moralizante. ¿Qué significa esto? Que nos va a dejar alguna enseñanza. La novela picaresca vendría a ser un gran ejemplo de conducta aberrante. ¿Qué significa? Nos va a dar un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿sí? Conducta aberrante que sistemáticamente resulta castigada. La picaresca está muy influida por la retórica sacar, que habrá querido decir acá, la retórica secular de la época, debe ser, basada en muchos casos en la predicación de ejemplos, ¿sí? De tipo con historias con moraleja, digamos, en los que se narra la conducta descarriada de un individuo que finalmente es castigado o se arrepiente. Esto es hasta cierto punto así, porque recordemos que el personaje está fuera de los códigos, al margen de los códigos, como dijimos en el primer punto. Entonces, más o menos es castigado. Hay una especie de presunto castigo, pero la verdad es que el final queda abierto y no sabemos si lo castigan o no lo castigan. Punto 6. Carácter satírico. ¿Qué significa? ¿Qué es una sátira? ¿Alguien sabe lo que es una sátira? Y disculpen que vaya rápido, pero... ¿Como una comedia? Tibio. Es como la relación entre Quijote y las novelas de caballerías, a ver si lo deducen. Una parodia. Parodia, eso. Sí. Eso es una burla. ¿Sí? Carácter satírico. La sátira es un elemento constante en el relato picaresco. El protagonista deambulará por las distintas capas sociales, y acá les anticipo esto, él trabaja, Lázaro, que es el personaje, trabaja para distintos amos, trabaja como sirviente, ¿sí? Y estos amos pertenecen a diferentes clases sociales. Algunos son de clase baja, otros de clase alta, otros de clase... No existe mucho la clase media todavía, está formándose. Y entonces aprovecha este deambular en las distintas capas sociales para criticar, ¿sí? Entonces, el protagonista deambulará por las distintas capas sociales a cuyo servicio se pondrá como criado, lo que le permitirá conocer los acontecimientos más íntimos de sus dueños. Todo ello será narrado por el pícaro con actitud crítica, ¿sí? Acá le volvemos a la crítica social. Sus males son, al mismo tiempo, los males de una sociedad. Esto es lo que critican, ¿no? En la que imperia la ¿sí? Y la sociedad. Bien, entonces, una de las cosas, y que acá no lo menciona, que yo lo agregaría, una de las cosas que él critica mucho, 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 y que eso hace que esté en el índice de los libros prohibidos, es la hipocresía de la sociedad. ¿Sí? Sobre todo esto, la hipocresía de la sociedad. Por eso la Iglesia reacciona en contra de este libro, de esta obra, porque denuncia la hipocresía, sobre todo la hipocresía de los clérigos, ¿sí? de los religiosos. Porque de todos los amos que tiene Lázaro, menciona, ponerle 6 o 7 amos diferentes, o sea, 6 o 7 personas para las que él trabaja. De esos 6 o 7, 5 son miembros de la Iglesia. Miembros de la Iglesia en el sentido trabajan para la Iglesia católica, o son clérigos, o son vendedores de bulas, o son frailes, ¿sí? O sea, yo no sé si ustedes tienen una idea de cómo era la sociedad de la Edad Media, en España, por ejemplo, que era una especie de pirámide social de la nobleza, y dentro de la Iglesia hay también una especie de orden de nobleza, ¿sí? La gente que entraba al servicio de la Iglesia católica también tenía un cierto escalafón social. O diferentes trabajos dentro de la Iglesia. Bueno, entonces, los amos de Lázaro, hay una gran mayoría que son eclesiásticos, y esos son los más hipócritas. No sé si saben lo que significa la palabra hipocresía. Significa predicar una cosa pero hacer todo lo contrario. ¿Sí? Y bueno, se entiende que la gente que trabaja para la Iglesia no debiera hacer eso. Que de hecho, yo me imagino que nunca más en la historia de la humanidad pasó eso, ¿no? Hoy en día no sabemos qué son los hipócritas. Bueno, hipócrita es el que predica algo y hace lo contrario. Entonces, bueno, esto no es exclusivo de la gente que trabaja para una iglesia, ¿no? Esto
nos atañe a todos. Cualquiera puede ser un hipócrita. Decir una cosa y hacer otra. Los políticos son grandes hipócritas también. Predicar algo, prometer algo y después hacer otra cosa. Bueno, todos tenemos la posibilidad de ser hipócritas. Los medios masivos, como son las redes sociales, son una gran galería de hipocresía, ¿no? Porque nosotros en las redes mostramos lo que queremos que piensen de nosotros. No nos ponemos nosotros la foto del mismo modo. Cuando yo doy clases, ustedes ven, me ven maquillada y peinada, pero no ven que estoy en pantuflas y pijama debajo de la mesa. Entonces, esa forma de mostrar un doble discurso, a eso le llamamos, de algún modo, hipocresía. ¿Sí? Nuestra sociedad es una sociedad, sigue siendo. Yo creo que la sociedad humana tiene este rasgo de la hipocresía, de mostrar lo que uno quiere que piensen de uno, pero en realidad uno por ahí es otra cosa. Se puede ser mejor intencionado o peor intencionado, pero bueno, esta obra en particular critica ese aspecto de la sociedad de su época, de la sociedad del siglo XVI. Leemos un parrafito más como para entrar en tema y pasamos a otra cosa. Dice, la forma autobiográfica, ya lo habíamos mencionado, rasgo común de todas las novelas picarescas, es la primera nota que caracteriza el relato de ficción del Lazarillo. Lázaro nos relata la historia de su vida. Nace en Salamanca, cerca del río Tormes, por eso su apellido es, ¿no? Lázaro de Tormes, en el seno de una familia pobre, y desde niño se ve obligado a servir a varios amos. Un ciego en el tratado primero, un clérigo, un cura, en el tratado segundo, un noble en el tratado tercero, un fraile en el cuarto, un buldero en el quinto. Buldero es fraile es otro tipo de cura. Un buldero es uno que vende bulas. Las bulas son documentos papales. La verdad que el tratado quinto no tiene desperdicio, pero bueno, no tenemos tiempo de leer todo. Y en el último tratado, en el séptimo, trabaja como pregonero, que ya vamos a ver si lo vamos a leer. Lázaro terminará independizándose, y esto es una mentira, nunca es completamente independiente, y ya hombre casado, disfruta de una situación que él considera próspera, que él considera que está bien. En este relato autobiográfico aparecen dos categorías temporales, un ahora, porque narra desde el presente, que se explica su presente a través de un antes, cuenta su pasado para explicar su presente. Bueno, vamos a tratar de leer juntos. De última, lo tienen acá. Bien, les había prometido que íbamos a introducirnos con un textito que yo escribí el año pasado. Y después vamos a terminar de entender bien por qué este título, El arte de remar. ¿Conocen esa frase? ¿Usaron alguna vez la frase la estoy remando? ¿O la estamos remando? ¿O remando Profe, todos los días. de leche. Bien, bueno. Es mi frase de cuarentena. Chicos, esa frase viene del Lazarillo de Tormes, ¿sabían? Remarla. Sí. Ahora lo saben. En la introducción, en el prólogo del Lazarillo de Tormes, termina diciendo para que vean cómo remando se puede llegar a buen puerto. Remarla. Eso de remarla viene de acá. Así que bueno, se van a poder identificar con Lázaro entonces en la cuarentena. Bueno, les leo lo que yo escribí para la revista Conexión alguna vez, porque puede ser un buen resumen que creo que no spoilea nada. España, siglo XVI. La antigua sociedad feudal, organizada en rígidos estamentos sociales en los que la nobleza disfrutaba de múltiples beneficios, se desmorona. ¿Por qué se desmorona? Porque los nobles no trabajan, chicos. Nunca trabajaron. Y los pobres que trabajaban para ellos se están yendo a las ciudades, no trabajan más para ellos. Entonces, la nobleza queda empobrecida. Parece que ya no es posible vivir sin trabajar. Acá estoy, ¿no? El clero, la gente que realiza tareas eclesiásticas, se debate entre la corrupción y la hipocresía. Entre tanto, los pobres se acercan a las ciudades y sobreviven como pueden. Es lo que hablábamos. En medio de este clima de incertidumbre social, una pluma anónima, dijimos, ¿no?, que el autor no quiere dar la cara,
crea un entrañable y emblemático personaje que ha dejado huellas perdurables en nuestra cultura hispanoparlante, Lazarillo de Tormes. De paso, saben que Lazarillo se le llama, esto también es originario de esta obra, al que guía a un ciego. ¿Sabían eso, no? El perro Lazarillo, ¿nunca escucharon eso? Sí. Sí, sí. Bueno, viene de acá, chicos, viene de esta obra también. ¿Sí? El Lazarillo es el guía del ciego y está tomado de acá, del nombre del personaje, Lazarillo. Lázaro es fundamentalmente un pícaro. Abandonado a su suerte desde niño, llega muy pronto a la conclusión de que, y esto aparece en el primer tratado, me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Dicho de otro modo, más vale que esté atento y me las rebusque porque estoy solo en la vida. Avivar el ojo significa la viveza criolla esa que hablábamos, ¿no? Avisar significa sacar enseñanza de esto que estoy aprendiendo. Pues solo soy, porque estoy solo en la vida. Y pensar cómo me las voy a arreglar, cómo me sepa valer. Y ante la adversidad, este niñito decide que su actitud para enfrentar la vida no será una actitud de derrota, sino de optimismo. Se reirá de sí mismo, tomará con humor las circunstancias y mediante su ingenio y su picardía encontrará la manera de, y acá viene la frase, con fuerza y maña remando, salir a buen puerto. ¿Sí? De acá viene lo de remarla. Estas son frases textuales. Se darán cuenta que es un lenguaje que nosotros no manejamos, ¿no? Pero bueno, traducido se entiende. A medida que transcurre la vida, Lázaro pasará de amo en amo, el primero y más célebre, un ciego muy mezquino, que le brinda la educación, entre comillas, básica, acerca de cómo guiar a un no vidente. De allí nuestra lengua establece para esta función el nombre de Lazarillo, lo que les decía recién. Algunos de estos amos son apenas menos pobres que nuestro antihéroe. Otros, tan egoístas que Lázaro temía morir por el hambre y el maltrato. Ese es el tratado segundo que no vamos a leer. Clérigos, nobles venidos a menos, artesanos, alguaciles. La lista podría haber sido muy larga. Esto que les decía, que podría haber tenido, o sea, la lista de aventuras podría seguir, ¿no? Indefinidamente. Pero finalmente, y después de mucho remar, ya convertido en un hombre, logra establecerse en la ciudad de Toledo, donde consigue un trabajo estable como pregonero y un cierto prestigio profesional. Pregonero es, hoy en día sería la carrera de marketing, chicos, el que hace publicidad. En aquella época la propaganda, la publicidad de un producto se hacía gritándolo en las calles, ¿sí? O saliendo con un cartel por las calles. Ese es el trabajo de Lázaro, hacerle propaganda a los vinos del abad de San Salvador, creo. Lázaro siente que alcanzó su objetivo, llegar a un buen puerto, ¿sí? Porque finalmente consigue un trabajo estable. Aunque los críticos literarios cuestionan ese presunto ascenso social, los invito a leer la obra y sacar sus propias conclusiones, nosotros le reconocemos a Lázaro muchos valores positivos. El optimismo ante la adversidad, la sabiduría innata para sobrevivir y para aprender de los consejos de sus amos y de la experiencia, la compasión hacia los menos afortunados, las ansias de superación, la capacidad para ver las oportunidades de crecimiento, la habilidad para conservar lo conseguido, la valentía para denunciar la corrupción y también la capacidad para reflexionar acerca de sus errores y pedir a Dios perdón por ellos. Y termina, en realidad no termina, esto está sacado de alguno de los capítulos, porque faltó algo en la lista de características, y es que esta novela es una larga carta dirigida a alguien a quien nombra como vuestra merced. Este vuestra merced es un título que se le da a alguien que es socialmente superior. Lázaro escribe la carta para justificar algo, y ahora vamos a ver qué era. Y entonces él justifica su carta también diciendo, huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías, huelgo significa disfruto de contarle a usted estas niñerías, estas pavadas de su propia historia, para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos cuanto vicio. Bueno, fíjense, esto tiene que ver con la crítica social, ¿no? Se los traduzco un poco. Él escribe todas estas cosas, escribe toda su historia para demostrar cuánta virtud hay en remarla,
¿sí? En remarla para llegar a buen puerto, que es algo bueno, que es algo virtuoso, lucharla desde abajo, ¿sí? Siendo bajos. La gente que nació sin privilegios, digámoslo así, cuánta virtud hay en haber nacido sin privilegios y remarla, 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 remarla para poder salir de ahí. Y en cambio, cuánto vicio, lo contrario de la virtud, ¿no? Cuánto vicio es haber nacido con privilegios y dejarse caer. ¿Se entiende? Cric, 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 cric. ¿Se entiende la frase? Sí, profe. Sí, sí, se Bien, entiende. genial. Sí. Bueno, Al toque, entonces, les vamos a dedicar los próximos 9 minutos para la introducción de Lazarillo, porque es difícil leerla solo. De Estación Mandioca, de la estación, porque tiene anotaciones marginales, tiene explicaciones a los costados. Pero bueno, por ahí lo que yo voy a hacer es escanearles mi libro y dejarles los tratados que quiero que lean, porque algunos van a tener que leer solitos. Les voy a dejar una guía de lectura, o sea, preguntas para orientarlos en la lectura. Y les voy a dejar escaneado la edición esta que les digo, que es más amable para leerla, porque a los costados tiene explicaciones. Voy a ir rápido con esto, chicos. Hay cosas que no me voy a gastar en explicarles. Voy a parar solo en los lugares más trascendentes. Este es el comienzo de la carta, ¿sí? Es prólogo. Forma parte de la obra, no es como en otros libros que el prólogo lo escribe otro autor para alabar la obra, no, esto es parte del libro, ¿sí? Es la previa del primer capítulo. Son 7 tratados, les decía, que tenemos que decir 7 capítulos, y cada uno es una aventura. El prólogo es la introducción a las aventuras. Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido. Bien, escribo para que esto no quede en el olvido, ¿de acuerdo? Pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade, porque puede ser que a alguien le guste. Y a los que no ahondaren tanto, los deleite, de última que los entretenga. Y a este propósito, dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Mayormente que los gustos no son todos unos. O sea, a alguien le va a gustar y a alguien no le va a gustar. Eso es lo que está diciendo. Por suerte, hay gente para todos los gustos, ¿no? Mayormente que los gustos no son todos unos, más que lo que uno no come, otro se pierde por ello. O sea, no a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Y así, bueno, salteo, chicos. Salteo porque no tiene mucho sentido que leamos. Mayormente, nada, él escribe que de última no le va a hacer mal a nadie, sin perjuicio. Y algo van a sacar de ella algún fruto. Porque si así no fuese, muy pocos escribirían, porque no se hace sin trabajo. Entonces, todo el mundo escribe porque a alguien le va a gustar. Y además quiere que si a alguien le gusta, si a alguien le gusta lo que escribió, le dé alguna recompensa, ¿no? Que el que escribe para ser recompensado. ¿Cuál es la recompensa que recibe el escritor? A veces dinero y otras veces con que vean sus obras, las lean y si hay de qué, se las alaben, ¿sí? Para que te digan, che, qué bien, para que te aplaudan. Bueno, voy a seguir. Y todo va de esta manera, sigo acá, ¿no? Que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, Lázaro no se hace el buenito, no es hipócrita, o no a priori. De esta nonada, que en este grosero estilo escribo, de esta pavada que escribo en este estilo grosero, no significa mal educado, significa que no tiene una educación universitaria, ¿sí? Un estilo. No me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren. O sea, no me va a quedar mal que lo disfruten. Y de que un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Bien, cuando usa la palabra fortuna en esta obra no significa siempre buena fortuna. La fortuna es la diosa, en los griegos y romanos, la fortuna es la diosa del destino. Y el destino puede ser bueno o puede ser malo. De hecho, en la rueda de la fortuna, la ruleta,
es una especie del símbolo de la diosa de la fortuna. ¿Sí? Un poco interviene el azar, que puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, cuando lean este libro van a ver que un hombre vive con tantas fortunas, o tanta incertidumbre, podríamos decir, peligros y adversidades. Y acá está la dedicatoria. Suplico a vuestra merced, nunca nos dice quién es este vuestra merced, ¿sí? Por la obra podemos deducir después que es alguien que le está pidiendo cuenta. En el 7º tratado vamos a ver cuenta de qué le están pidiendo. Suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Le pido a usted que reciba esta escritura, que si pudiera lo haría mejor, pero es lo que tengo. Y pues vuestra merced se le escribe y relate el caso por muy extenso. Bien, esta persona, vuestra merced, le está pidiendo cuentas a Lázaro, ¿sí? Entonces quiere que le escriban toda la historia, ¿sí? Con detalles, por eso por extenso. Parecióme no tomarle por el medio, sino del principio. Por eso es una novela de iniciación, porque empieza por el principio de la vida y nos muestra cómo Lázaro se hace hombre. Porque se tenga entera noticia de mi persona, o sea, para que me conozcan bien. Y también, miren esta frase que es la que les decía recién. Porque consideren, los que heredaron nobles estados, cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron, los que siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Acá está lo de remarla. Bien, ¿qué significa esta última frase? Significa que a través de lo que yo voy a escribir, quiero que vean que los nobles que heredaron, que nacieron con buena fortuna, se den cuenta que no hicieron nada para merecerlo, ¿sí? Por eso dice, cuán poco se les debe, ¿sí? Cuán poco se les debe. Ustedes no hicieron nada para nacer ricos, nacieron así. La fortuna fue parcial con ellos, ¿sí? O sea, la fortuna eligió darles cosas buenas. Y en cambio, con cuanto más esfuerzo, ¿sí? Los que, siéndoles la fortuna contraria, o sea, teniendo mala fortuna, los que nacieron pobres, digamos, con cuánta fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Onda, Lázaro la remó, ¿sí? Entonces lo que quiere demostrar con esta obra es que no tenés mérito por nacer rico. El mérito está en ser pobre y tratar de salir de pobre. Ok, vamos al tratado primero. Vamos a tratar de avanzar un toquecito. Tiene siempre un título que nos resume, ¿no? Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Este tratado primero, chicos, hay que leerlo sí o sí porque si uno leyó el primer tratado puede decir leí Lazarillo, si no, no lo puede decir. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, se presenta, ¿no? Hijo de Tomé González y Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. De paso, Salamanca es una ciudad que tiene, no sé si se acuerdan, lo vimos en Historia de la Lengua, tiene universidad, una de las universidades más antiguas de España. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, el apellido, ¿sí? Se llama Lázaro de Tormes porque nació en el río Tormes. Y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña. Una aceña es un molino de esos de agua, ¿vieron esos que tiene una rueda que el río mueve? Esa rueda, el agua la mueve y adentro del edificio hay una piedra de moler, ¿sí? Los molinos antiguamente se movían o con un caballo, un buey que daba vueltas, un burro que daba vueltas, o con la fuerza del viento, de ahí los molinos de viento de Quijote, o con la fuerza del agua, ¿sí? Lázaro, el padre de Lázaro trabaja en un molino de este tipo, ¿sí? Alimentándolo, o sea, el que pone el grano en la piedra de moler, pero bueno, la fuerza la hace el río. Seguimos. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña. O sea, el padre trabajaba poniendo el grano de trigo, que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, momento, ¿qué hace la madre a la noche en el molino? Esto ya es turbio. Hay cosas que Lázaro, o sea, hay cosas que la gente de la época la entendía, pero nosotros tenemos que parar y pensar. Chicos, ¿se acuerdan que dijimos cuando hablábamos de Quijote que la gente a la noche no podía trabajar porque el sol se pone temprano y entonces se reunían a leer a la luz de una vela? Sí.
Bueno, no se puede trabajar de noche, no hay luz. ¿Por qué esta gente está de noche en el molino? Vamos a ver. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad puedo decir, nacido en el río. ¿Sí? Lázaro nace literalmente en el molino al lado del río. Entonces, por eso toma el nombre, Lázaro de Tormes. Todavía no sabemos qué hace la madre ahí, ya vamos a saber. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían. Bueno, achacaron, lo culparon a mi padre de ciertas sangrías mal hechas. La sangría, chicos, era un procedimiento médico de la época. Cuando alguien tenía fiebre, solían, ya hablamos también de esto, que los barberos eran los médicos de la época, solían hacerle tajos a las personas que tenían fiebre para desangrarlas y que la fiebre les bajara. A ese procedimiento quirúrgico se le llamaban sangrías. El padre de Lázaro hace sangrías, pero no a las personas, sino a los costales. ¿Qué son los costales? ¿Alguien sabe lo que es un costal? ¿No son los sacos? Claro, los costales de trigo. Era, ¿no? Sí. Sí, esto es un costal. No sé si logran verlo. Sí, sí, se ve. Buenísimo. Vuelvo a la obra. Le echaron la culpa al padre de que les había hecho sangrías a los costales. Todo esto es una metáfora, así dicho con ironía, como si nosotros lo dijéramos en criollo, en lunfardo prácticamente. El padre les hacía sangrías a los costales. ¿Qué es esto? Les hacía tajos, como quien no quiere, como sin querer, para que los costales perdieran trigo, ¿sí? Y se robaba el grano. Va preso por ladrón, ¿se entiende? Entonces, pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo que fue preso, ¿sí? Entonces, el padre, cuando le traían grano para moler, rompía los costales, les hacía sangrías, los cortaba, para robar grano. Uy, ese grano se cayó, y bueno, y se lo quedaba a él. Y confesó y no negó, uy, no se puede bajar. Y confesó y no negó y padeció persecución de justicia. Bueno, eso está en los evangelios. Del Monte dice, bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Bueno, Lázaro está mal usando un texto bíblico a propósito. Espero en Dios que está en la gloria, pues el evangelio lo llama bienaventurado. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros. Bueno, no sé si se acuerdan de cómo era el mapa de España del siglo XV. No sé si se acuerdan que los moros, los árabes, conservaban solamente Granada, el reino al sur de la península ibérica. Yo creo que les mostré ese mapa 8000 veces en la primera unidad. Es más, Granada creo que estaba pintada de rojo. Y les conté que en 1492 se produce la conquista de Granada y se expulsa finalmente a los moros, a los árabes de la península ibérica. Bueno, evidentemente esta historia es anterior a 1492 porque dice que en ese tiempo se hizo cierta armada contra moros, o sea, fueron en guerra contra los moros, entre los cuales fue mi padre, ¿sí? Que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho. Entonces, bueno, el padre se va a la batalla contra los moros, con cargo de asemilero es el que le cuida las mulas, de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, feneció su vida. Bueno, el padre murió luchando contra los árabes, contra los moros. Entre los españoles de esa época se creía que el que moría luchando en contra de los infieles se iba directo al cielo. ¿Se entiende esto, no? Sí. Lo mismo que creen los árabes hoy en día, que si se mueren cometiendo un atentado contra los cristianos, Alá les depara un cielo de bienaventuranza, se les hacen promesas de que cuando se mueran van a ser dichosos. Bueno, esto mismo aplicado a los cristianos del siglo XV, ¿no? Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, no sé si yo les conté esto, pero las mujeres
siempre estuvieron muy desprotegidas. En la Edad Media, el Renacimiento, bueno, y ahora, hasta ahora todavía un poco. Siempre fueron más vulnerables, pero en esa época en particular se buscaba casar a las hijas mujeres porque eran un gastadero de plata y aparte porque quedaban desprotegidas. Entonces, por eso siempre se hacían los matrimonios concertados, ¿sí? Los matrimonios arreglados, sobre todo para que las hijas no quedaran a la deriva, no quedaran en la nada y para, si las casabas con un rico, beneficiarte vos también. Pero una mujer que queda sola no tiene muchas posibilidades de mantenerse, no existe esto de un trabajo bien pago. Entonces, generalmente cuando una mujer, especialmente de la clase baja, quedaba sin marido, quedaba desprotegida, la única opción que tenía era convertirse en prostituta. Muy pocas posibilidades tenía. Entonces, mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos. Onda, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Juntarse con los buenos. Y vino hacia vivir a la ciudad de Salamanca, y alquiló una casilla, una pequeña casita, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes. Bueno, como había universidad, los estudiantes necesitaban que alguien les venda comida. Entonces la madre de Lázaro comienza a trabajar cocinando para los estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena. Bueno, les lavaba, o sea, trabajaba la madre cocinando y lavando ropa. ¿A quiénes les lavaba ropa? A los mozos de caballos, a los que les cuidaban los caballos al comendador de la Magdalena. El comendador es algo así como el intendente, digamos, ¿no? De manera, y esto es una frase también con mucha ironía, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Frecuentar las caballerizas, digamos que las caballerizas, el lugar donde están los mozos que crían los caballos, no es un lugar para una dama. Y acá lean entre líneas lo que les decía recién sobre las mujeres desprotegidas y el trabajo que tal vez hacía al estilo Maritornes, que yo les mandé que leyeran, el trabajo extra que hacía una mujer cuando no tenía mucha protección, ¿no? Como que las únicas opciones que tenía. La madre de Lázaro frecuenta las caballerizas. Una mujer de clase o una mujer honrada normalmente no iba a ir a las caballerizas. Ella y un hombre moreno significa, es árabe, cristianizado seguramente, ¿no? Negro, más bien de tez africana. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban, uno de los que criaba caballos, vinieron en conocimiento. Se conoció con uno de estos mozos de las caballerizas. Venir en conocimiento, chicos, no sé si se acuerdan el uso que el Génesis le da a la palabra conocer. Conocer significa no solamente hola, ¿qué tal, cómo te va?, sino significa también un conocer de otro tipo. Entonces Lázaro usa la palabra en su doble acepción. Vinieron en conocimiento. Se conoció con un hombre moreno. Recuerden el tema del trabajo alternativo en las caballerizas, ¿no? Conoce a un hombre moreno en las caballerizas. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. O sea que el muchacho venía a pasar toda la noche. Otras veces, de día, llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos, venía con la excusa de comprar huevos y entrabas en casa. Yo al principio de su entrada pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Claro, Lázaro lo veía negro y lo veía rudo, digamos, no era un hombre de buenos modales, y al principio Lázaro le tenía miedo. Más de que vi que con su venida mejoraba el comer, porque cuando venía el tipo pagaba, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos.